Hola, ¿cómo están? Vamos a ver algún otro video para poder seguir aprendiendo acá a la distancia, pero haciéndonos cercanos a través de la tecnología. Así que bueno, prestemos atención. Las religiones monoteístas. Ese es el tema. Pero antes de hablar de estas cuestiones, vamos a hablar de las religiones en general, un poquito. Las religiones pretenden el establecimiento de una relación entre el ser humano y la divinidad o divinidades que trascienden el mundo con su poder divino. Entonces tenemos dos posturas. Una, el politeísmo. Supone esta relación con dioses diversos, a los que el hombre adora. Generalmente están emparentados, jerarquizados, según ciertos tipos o niveles de dignidad, dioses, semidioses, héroes. Por lo tanto, el politeísmo no excluye la idea de un dios prevalente, un dios superior. Ejemplo, Zeus, el más divino. De hecho, el politeísmo supone que la cultura que generalmente cree en este tipo de religión politeísta tiene diferentes grados de división de trabajo, de diferenciación de funciones dentro del mismo clan, muchas veces de castas. Se daban generalmente con cuestiones con el pastoreo, la agricultura o la caza en este tipo de sociedades. Y las divinidades estaban relacionadas con cuestiones de la naturaleza, fuerzas de la naturaleza. Por otro lado tenemos el monoteísmo. El monoteísmo se le da adoración a un solo Dios, una sola divinidad. Se tiene el convencimiento de que se trata de una única divinidad existente. En la Biblia encontramos un pasaje claro del monoteísmo, un alegato bíblico. Yahvé es un Dios único, porque los otros dioses son nada. Los patriarcas van dejando claro una evolución religiosa de Israel hacia el monoteísmo, hacia el Dios único, hacia el Yahvé único. Bueno, pero ya hablé de Israel, ya me adelanté, porque justamente el judaísmo, que es la religión monoteísta que vamos a ver hoy, es la religión del pueblo de Israel. Es una religión y una forma de vida. Hebraísmo, judaísmo son sinónimos. Hebreo y judío se dice de las personas, hebraico y judaico de las cosas, israelí de las personas y de las cosas. Sin embargo, vamos a hablar de que hebraísmo y judaísmo son lo mismo, hebreos y judíos. Entre las antiguas religiones de los griegos, egipcios, sumerios, hititas, que seguramente vieron sociales en primer año, incluso incas, mayas, aztecas, hay características similares. Son religiones celestes, son políticas, son jerarquizadas, sus dioses, sus deidades habitan en el cielo, sus manifestaciones, teofanías es la palabra, manifestaciones divinas, aparecen asociadas con fenómenos atmosféricos, rayos, relámpagos, truenos. Y la salvación es para un grupito. Recalcan ellos la división entre lo divino y lo humano, entre los inmortales y los mortales, entre lo celeste y lo terreno. Hay una distancia grande entre ellos, los celestiales, y los hombres. Sin embargo, el judaísmo
tiene unos rasgos que lo hacen absolutamente singular. Es la novedad. El primero es el monoteísmo. Lo plantea. Todos los pueblos circundantes a estos hebreos, estos primeros patriarcas, eran politeístas. Y sin embargo ellos surgen con esta idea del monoteísmo. El monoteísmo israelita es como una isla, aunque a veces recibe influencia politeísta, nunca sucumbe del todo y se mantiene diferenciador. Otro rasgo diferente en estas culturas es la condición de la ética. Los dioses antiguos eran amorales. Robaban, engañaban, envidiaban, asesinaban. Sin embargo, la ética y la moral de Yahvé, el Dios de Israel, es el santo, santo, santo. Es el santísimo. Es el creador de las cosas buenas. Es amor. Hasta que el hombre introduce el pecado con un mal uso de su libertad. Otro rasgo es que los dioses politeístas, sus acciones tienden a convertirse en ocio una vez que han creado. Sin embargo, el Dios único de Israel está siempre presente y actuando sobre la historia de su pueblo Israel. O sea, estos dioses politeístas creaban y después de vez en cuando aparecía alguno. Pero el Dios de los israelitas está permanente en la historia de salvación. Otro rasgo importante es la creación. El Dios de Israel lo hace todo por su sola voluntad. Dios llama a la nada y le hace aparecer el ser, le comparte el ser, le participa el ser. Los politeístas varían bastante, pero generalmente se muestran como constructores, administradores, van acomodando ciertas cosas. El judaísmo es la religión del pueblo de Israel. Es también la cultura, son las instituciones, las tradiciones de este pueblo, formado desde la descendencia del primer patriarca, Abraham, y en la alianza del Sinaí, cuando fueron los 10 mandamientos. La fe judía y su propuesta religiosa se basan en la revelación del Dios de Israel, recogida en los libros de la Tanaj, la Biblia hebrea, que corresponde al Antiguo Testamento que ustedes tienen en sus Biblias. Israel es el pueblo elegido, es el pueblo llamado, y tiene una responsabilidad, dar testimonio del único Dios ante todo el resto. Y la manera de dar testimonio es cumpliendo los mandamientos, observando los preceptos. Estos preceptos están en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Generalmente lo conocemos como Pentateuco. Y en el Talmud, recopilación que hacen de las enseñanzas de los diferentes predicadores de los judíos. Permanentemente reiteran: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La forma actual que tiene el judaísmo se definió aproximadamente en el siglo VI a.C., cuando vuelven del exilio de Babilonia, y hasta la destrucción del templo de Jerusalén
en el año 70 después de Cristo, junto con el exilio de los judíos del 135. Las sinagogas, los lugares de encuentro, las liturgias fueron dando forma al culto, ya que no tienen más templos, porque como dije antes fue destruido. Durante la Edad Media, Edad Moderna, los judíos fueron perseguidos, expulsados de diferentes naciones, de diferentes reinados, perseguidos. Y esa persecución fue enriqueciendo el culto, porque iban cobrando mayor identidad. La persecución los hacía mantener unidos y buscar y cuidar esa identidad que tenían, esa cultura que tenían, esa religión que tenían. Ya en nuestros tiempos se recrudeció el antisemitismo, hasta obviamente lo que todos conocemos como el Holocausto nazi. Es importante entender que Jesús nace en esa cultura. Jesús es judío, hebreo. Por lo tanto, los principios morales, los principios de culto están presentes en la vida de Jesús. Adorar a Dios en toda ocasión, rezar el Shema Israel 3 veces al día, cumplir la Torá, llevar una vida justa, honrada, familiar, respetar el sábado, reunirse en la sinagoga, celebrar las fiestas religiosas que conmemoran y recuerdan la protección y liberación de Israel. Los judíos, el judaísmo, para los cristianos son como nuestros hermanos mayores, nuestra fuente. Porque Dios eligió al pueblo judío antes que a ningún otro, para que fuera portador de la palabra. Y es de ese pueblo donde viene Jesús. La fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios. ¿Qué es revelación? Es Dios mostrándose, es Dios dándose a conocer. Nos vemos en el siguiente encuentro.